Xavi Hernández enseña una lección a un reportero arrogante. Sus palabras silencian a toda la prensa. ¿Alguna vez has visto cómo un verdadero caballero maneja la provocación? En este video descubrirás cómo Xavi Hernández, con solo unas palabras, logró silenciar a un reportero arrogante y ganarse el respeto de toda la sala de prensa. Una lección de humildad y profesionalismo que necesitas ver hasta el final. Si te sientes identificado con situaciones donde la arrogancia intenta silenciar la verdad, comenta respeto en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta. Xavi Hernández no es simplemente un nombre en el mundo del fútbol, es un símbolo de excelencia, visión y respeto por el deporte que ha trascendido fronteras. Nacido en Terrassa, Cataluña, este mediocampista extraordinario forjó su leyenda en las canchas del FC Barcelona, donde su capacidad para controlar el ritmo del juego lo convirtió en el corazón palpitante de uno de los equipos más dominantes de la historia. Durante sus 17 temporadas vistiendo la camiseta blaugrana, Xavi redefinió lo que significa ser un centrocampista. Con una precisión milimétrica en cada pase, una visión de juego comparable a la de un ajedrecista y una capacidad innata para encontrar espacios donde parecía imposible, se convirtió en el arquitecto del juego de posesión que revolucionó el fútbol moderno. Junto a Andrés Iniesta y Lionel Messi, formó un triángulo mágico que deslumbró al mundo y llevó al Barcelona a conquistar 25 títulos, incluyendo 4 Champions League. Su impacto no se limitó al club catalán. Como pilar fundamental de la selección española, Xavi fue instrumental en la era dorada del fútbol español, contribuyendo decisivamente a la conquista de 2 Eurocopas consecutivas, 2008 y 2012, y el histórico Mundial de Sudáfrica 2010. Su legado en La Roja quedó inmortalizado no solo por los trofeos, sino por la manera en que España transformó su juego, imponiendo un estilo de posesión y precisión que dejó huella indeleble en el fútbol internacional. Pero lo que verdaderamente distingue a Xavi va más allá de los títulos y estadísticas. Es su filosofía de vida y su comportamiento tanto dentro como fuera del terreno de juego. Para él, el fútbol nunca fue simplemente un deporte, sino una forma de expresión artística basada en valores fundamentales: respeto, humildad, trabajo en equipo y excelencia. Siempre ha defendido que la manera en que se consiguen las victorias es tan importante como las victorias mismas. El fútbol es respeto, es inteligencia, es trabajar en equipo, solía decir. Esta filosofía lo ha convertido en un referente ético en un deporte a menudo marcado por la controversia y los excesos. Su transición a la carrera de entrenador ha estado guiada por estos mismos principios, buscando no solo resultados, sino preservar la esencia del juego que tanto ama. Es precisamente en este contexto donde se desarrolla nuestra historia. En una fría tarde de invierno, tras un partido crucial, Xavi se presentó ante los medios para la habitual rueda de prensa. Lo que nadie imaginaba es que ese día su sabiduría y templanza serían puestas a prueba de una manera que recordaría al mundo, porque Xavi Hernández es mucho más que un exfutbolista de élite. Es un maestro dentro y fuera del campo. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has enfrentado a personas que intentan desacreditarte? Si esta historia te está haciendo pensar en tus propias experiencias, dale like a este video para que más personas puedan descubrir esta valiosa lección. Y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saber desde dónde compartes esta experiencia con nosotros. La sala de prensa del Camp Nou bullía de actividad aquella tarde. Periodistas de diversos medios, nacionales e internacionales, se acomodaban en sus asientos, preparando grabadoras, cámaras y libretas.
El ambiente estaba cargado de electricidad tras un partido polémico que había terminado con una victoria ajustada del equipo dirigido por Xavi, pero con decisiones arbitrales que habían generado controversia en ambos bandos. Los flashes de Vinto Sintusen, las cámaras, iluminaban intermitentemente el estrado, mientras el jefe de prensa del club realizaba los últimos ajustes antes de dar comienzo a la rueda de prensa. Por favor, señores, mantengan el orden habitual. Una pregunta por medio y respeten los turnos, recordó con voz firme, consciente de la tensión que flotaba en el ambiente. A las 22:15 en punto, Xavi Hernández entró en la sala con su característico paso tranquilo y expresión serena. Vestía el traje oficial del club, impecable como siempre, y tomó asiento frente a la batería de micrófonos que lo esperaban. Su rostro, aunque visiblemente cansado tras los 90 minutos de tensión, mantenía esa compostura que lo había caracterizado siempre. «Buenas noches a todos», saludó con una ligera inclinación de cabeza. «Estoy a su disposición para las preguntas». Las primeras cuestiones fueron las habituales: análisis táctico del partido, estado físico de algunos jugadores lesionados, preparación para el próximo encuentro. Xavi respondía con su acostumbrada profundidad analítica, desgranando detalles técnicos con la misma precisión con la que solía ejecutar sus pases en el campo. Los periodistas asentían, tomaban notas y seguían el protocolo establecido. «Xavi, ¿crees que el arbitraje fue determinante hoy?», preguntó una reportera de una cadena deportiva nacional. «Prefiero no comentar sobre las decisiones arbitrales. Nosotros nos centramos en lo que podemos controlar, nuestro juego, nuestra actitud, nuestra preparación», respondió diplomáticamente. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Un murmullo recorrió la sala cuando Carlos Martínez, conocido por su estilo agresivo y sus preguntas provocadoras, levantó la mano. El jefe de prensa dudó un instante antes de concederle la palabra, pero finalmente asintió. Martínez, un hombre de unos 50 años, con una barba entrecana y gafas de montura gruesa, se puso de pie lentamente. No era la primera vez que generaba polémica en estas ruedas de prensa, y su sonrisa sardónica anticipaba que no venía en son de paz. Y Xavi comenzó con un tono que mezclaba falsa cordialidad con desdén apenas disimulado. «Muchos analistas están comentando que tus éxitos recientes se deben más a la suerte y a favores arbitrales que a un verdadero planteamiento táctico. Algunos incluso sugieren que estás muy lejos de ser el estratega que pretendes ser y que simplemente estás viviendo de tu reputación como jugador. ¿Qué tienes que decir ante estas acusaciones cada vez más generalizadas?» Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Varios periodistas intercambiaron miradas incómodas, mientras el jefe de prensa se tensaba visiblemente, listo para intervenir si la situación escalaba. Todas las miradas se dirigieron a Xavi, cuya expresión, por un fugaz instante, reveló sorpresa ante la agresividad de la pregunta. La provocación estaba servida, y la manera en que Xavi respondiera definiría mucho más que una simple rueda de prensa. «Además», continuó Martínez, elevando ligeramente la voz para asegurarse de que todas las grabadoras captaran cada palabra, «mis fuentes dentro del vestuario me confirman que has perdido el respeto de varios jugadores veteranos que consideran tu metodología anticuada y tu liderazgo insuficiente. ¿No crees que es hipócrita hablar constantemente de valores del club cuando tú mismo estás aferrado a un puesto que te queda grande?» La provocación había escalado a un ataque personal directo. Los flashes de las cámaras se intensificaron, captando la tensión del momento. Algunos periodistas más veteranos negaban con la cabeza, desaprobando silenciosamente la falta de ética profesional de su colega, mientras otros, ávidos de titulares explosivos, se inclinaban hacia adelante en sus asientos. El jefe de prensa dio un paso al frente. «Creo que esa pregunta está fuera de lugar. Por favor, ciñámonos a cuestiones relacionadas con el partido de hoy», intervino con firmeza. Martínez no se amedrentó.
El público tiene derecho a saber la verdad sobre quién dirige a uno de los clubes más importantes del mundo. No estoy pidiendo nada que no sea una respuesta honesta a preocupaciones legítimas. La tensión era palpable. Algunos periodistas comenzaron a murmurar entre ellos, divididos entre quienes repudiaban el ataque y quienes, secretamente, esperaban que la situación derivara en un titular jugoso para la mañana siguiente. Xavi, que había permanecido en silencio observando cómo se desarrollaba la situación, levantó ligeramente la mano hacia el jefe de prensa, indicándole que él manejaría la situación. Su gesto fue sutil pero firme, y todos en la sala percibieron que estaban a punto de presenciar un momento decisivo. «Está bien», dijo con voz calmada. «Responderé a la pregunta del señor Martínez». Un nuevo silencio inundó la sala, aún más profundo que el anterior. Los dedos de los periodistas se posaron sobre sus teclados, listos para transcribir cada palabra. Las cámaras enfocaron el rostro de Xavi, que mostraba una serenidad desconcertante frente a la provocación. Durante unos segundos que parecieron eternos, Xavi tomó un sorbo de agua y organizó sus pensamientos. No era la primera vez que enfrentaba críticas, pero la virulencia del ataque había cruzado todas las líneas del respeto profesional. Tenía varias opciones. Podía responder con la misma agresividad, podía negarse a contestar, podía ridiculizar al reportero. Todas esas reacciones habrían sido comprensibles, dadas las circunstancias. Sin embargo, quienes conocían bien a Xavi Hernández sabían que su respuesta no sería predecible ni convencional. A lo largo de su carrera, tanto como jugador como en su etapa de entrenador, había demostrado una capacidad única para transformar los momentos de presión en oportunidades para demostrar su clase. El silencio se prolongaba y la expectación crecía. Martínez mantenía una sonrisa desafiante, convencido de haber conseguido desestabilizar al entrenador. Los demás periodistas permanecían inmóviles, conscientes de estar presenciando un momento que trascendería lo deportivo para convertirse en una lección sobre cómo manejar la provocación pública. Finalmente, Xavi se inclinó hacia el micrófono, dispuesto a ofrecer su respuesta. Lo que nadie podía imaginar es que sus palabras estaban a punto de convertirse en una magistral lección que resonaría mucho más allá de aquella sala de prensa. «Señor Martínez», comenzó Xavi con una voz tranquila pero firme, «agradezco su pregunta, aunque lamento el tono y las insinuaciones que contiene». Hizo una breve pausa, manteniendo un contacto visual directo no solo con el reportero, sino con toda la sala. Su postura era relajada pero digna, como quien se siente cómodo en su propia piel y con sus convicciones. En primer lugar, sobre la suerte y los favores arbitrales, le invito a analizar nuestros últimos 20 partidos con datos objetivos: posesión, ocasiones creadas, precisión en el pase, recuperaciones en campo contrario. El fútbol, a veces, es injusto en un partido, pero raramente lo es a lo largo de una temporada completa. Los números están ahí para quien quiera estudiarlos con honestidad intelectual. Su tono no era defensivo ni agresivo, era el de un profesor explicando conceptos complejos con claridad y precisión. Varios periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente, percibiendo que estaban ante algo más que una simple respuesta. «Respecto a mis capacidades como entrenador», continuó, «soy el primero en reconocer que estoy en un proceso constante de aprendizaje. Este banquillo exige excelencia, y cada día trabajo para merecerlo. Ni mi pasado como jugador me da derecho a estar aquí, ni las críticas como las suyas me harán dudar de mi compromiso con este proyecto». La sala permanecía en completo silencio. Incluso Martínez había perdido parte de su actitud desafiante, desconcertado por la calma y profundidad con la que Xavi estaba abordando su provocación. Sobre sus fuentes en el vestuario, Xavi esbozó una ligera sonrisa que no contenía ni rastro de sarcasmo, sino más bien comprensión. «Le sugeriría contrastarlas mejor.
Este grupo de jugadores merece respeto. Discutimos, por supuesto. Tenemos visiones diferentes en ocasiones, pero lo hacemos desde el respeto mutuo y con el objetivo común de mejorar. Atribuirles comentarios anónimos que minan la cohesión del equipo no solo es periodísticamente cuestionable, sino que les falta el respeto a profesionales que dan lo mejor de sí mismos cada día. Hizo otra pausa y tomó un sorbo de agua. La tensión inicial se había transformado en una atención absoluta. Nadie se movía, nadie susurraba. Todos estaban pendientes de cada palabra. Pero hay algo más importante que me gustaría compartir, si me lo permiten, continuó Xavi. En mi carrera he aprendido que el fútbol, como la vida misma, se basa en el respeto. Respeto al juego, respeto al rival, respeto a la afición que nos sigue con pasión, y también respeto entre profesionales, incluida la relación entre entrenadores y periodistas. Su voz adquirió un tono más reflexivo, casi filosófico, pero sin perder un ápice de convicción. Este es el momento en que Xavi nos muestra la esencia de su carácter. Si crees que más personas deberían escuchar estas palabras, escribe dignidad en los comentarios. Estas lecciones de vida son las que realmente marcan la diferencia en nuestro día a día. Todos tenemos roles diferentes en este hermoso deporte. Ustedes tienen la responsabilidad de informar, analizar y sí, también criticar cuando sea necesario. Es su trabajo y lo respeto profundamente. El periodismo serio y riguroso es esencial para el fútbol. Mi rol es entrenar, tomar decisiones difíciles cada día y asumir la responsabilidad de los resultados, buenos o malos. Xavi miró directamente a Martínez, pero sin hostilidad alguna. No le pido que comparta mis ideas futbolísticas ni que aplauda nuestras victorias, ni que suavice sus críticas cuando fallamos. Solo le invito, como a todos los presentes, a que ejercitemos nuestras profesiones desde el respeto mutuo. Podemos estar en desacuerdo, podemos debatir apasionadamente, pero siempre preservando la dignidad del otro. Finalizó con una frase que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, porque al final del día, señor Martínez, lo que permanece no son los titulares sensacionalistas ni las victorias pasajeras, sino cómo nos hemos tratado los unos a los otros en el camino. Y en ese aspecto, todos tenemos margen de mejora, yo el primero. Un silencio absoluto dominó la sala durante varios segundos que parecieron eternos. No era el silencio incómodo que había seguido a la provocación de Martínez, sino un silencio reflexivo, casi reverencial. Y Xavi había transformado un momento potencialmente explosivo en una lección de dignidad y profesionalismo que trascendía lo deportivo. El primero en reaccionar fue, sorprendentemente, el propio Carlos Martínez. El reportero, visiblemente impactado por la respuesta, bajó ligeramente la mirada hacia sus notas. Cuando volvió a levantarla, su expresión había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por algo cercano a la vergüenza. «Gracias por su respuesta, señor Hernández», dijo con un tono considerablemente más respetuoso. No añadió más, pero ese simple agradecimiento, viniendo de quien venía, hablaba volúmenes sobre el impacto de las palabras de Xavi. Lentamente, una periodista veterana comenzó a aplaudir. El gesto, inicialmente solitario, fue secundado por otro colega y luego por otro más, hasta que gran parte de la sala se unió en un aplauso espontáneo pero sincero. No aplaudían al entrenador del Barcelona, sino al hombre que acababa de darles a todos una lección de integridad. El jefe de prensa, visiblemente emocionado, intentó retomar el control de la situación. «Continuamos con las preguntas, por favor». Pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. Las preguntas que siguieron fueron respetuosas, centradas, en aspectos técnicos y tácticos del partido. Incluso, aquellas que planteaban críticas lo hacían desde un enfoque constructivo, como si las palabras de Xavi hubieran elevado el nivel de la discusión. Al día siguiente, lo ocurrido en aquella sala de prensa trascendió lo deportivo.
Los titulares no hablaban de polémicas arbitrales ni de crisis en el vestuario, sino de la lección magistral de Xavi o cómo convertir una provocación en una clase de valores. Las redes sociales se inundaron con fragmentos de su respuesta y comentaristas de diversos ámbitos la utilizaron como ejemplo de cómo manejar situaciones conflictivas con elegancia y firmeza. Para Xavi, sin embargo, no se trataba de ganar una batalla mediática. Al salir de la sala de prensa aquella noche, un joven periodista en prácticas le preguntó si estaba satisfecho con cómo había manejado la situación. Su respuesta fue característica. No se trata de satisfacción. Solo intenté ser fiel a lo que creo, como intento hacerlo cada día en el campo y fuera de él. Semanas después, en un gesto que sorprendió a muchos, Xavi concedió una entrevista exclusiva a Carlos Martínez. No para ajustar cuentas ni para presumir de victoria moral, sino para demostrar con hechos lo que había expresado con palabras, que el respeto no es negociable, incluso o especialmente hacia quienes nos desafían. Esa es la verdadera esencia de Xavi Hernández, un maestro dentro y fuera del campo cuyas lecciones perdurarán mucho más que cualquier título o estadística. ¿Te ha gustado esta historia? Si crees que el mundo necesita más ejemplos de integridad como el de Xavi, comparte este video con al menos 3 amigos que podrían beneficiarse de esta poderosa lección. A veces, un simple mensaje puede cambiar la perspectiva de alguien. ¿Cuál ha sido tu momento favorito de esta historia? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar donde mantuviste la calma frente a la provocación? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y hagamos crecer esta comunidad de personas que valoran el respeto y la dignidad.